Bueno, librazazo, ¿eh? Librazazo. Se los decía antes de irnos a la pausa. Si ustedes quieren entender el México de hoy, tienen que tener en sus manos Mexicanas en Pie de Lucha, una serie de reportajes sobre el estado machista, sobre las violencias que vivimos las mujeres, sobre las cifras, los datos, pero yo creo todavía más relevante los nombres, de carne y hueso, esas historias que han vivido, las tragedias que aquí terminamos narrándoles, coordinado por Nayeli Roldán. ¿Cómo estás, Nayeli? Bienvenida. Querida Pamela, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio, Poncho. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo surge la idea de coordinar esta serie de historias escritas además por esta diversidad de periodistas? Sí, bueno, creo que hay una urgencia, ¿no? En realidad, de entender varias cosas. Uno, el feminismo, pero también las problemáticas de las mujeres que vivimos en todos los ámbitos y también lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Respecto a las políticas públicas enfocadas a las mujeres. Entonces, habían demasiadas cosas, siempre hay demasiado ruido alrededor, ¿no? Entre las declaraciones del presidente, entre las movilizaciones de las mujeres y también las historias de mujeres desaparecidas, asesinadas y también toda la problemática en general. Entonces, lo que queríamos con este libro era detenernos en este ruido permanente y poder poner todo en contexto, con las cifras, con los datos, con el contraste de declaraciones también del discurso y también, como dices, de las historias, poner en carne y hueso lo que nos está pasando y que todos y todas pudieran leer este libro y darse cuenta de realmente en dónde estamos parados en este momento en el país. El lector, cuando finalice el libro, ¿con qué te gustaría a ti que se quede? Híjole, Con el corazón hecho pedacitos. Sí, completamente. La verdad es que es un libro difícil. No va a ser, digamos que para la hora de la comida. La verdad es que no. Incluso mientras estaba coordinando el libro y me iban llegando los textos y les decía varias, no, o sea, mi momento de leer era en la comida y no podía. O sea, definitivamente, sí, no, porque las historias son brutales, son feminicidios, son mujeres luchando porque les desaparecieron las guarderías infantiles y entonces ahora están batallando, ¿no? Son mujeres haciendo 4 tareas después de la pandemia. Son jóvenes hartas del sistema y manifestándose. Entonces, no es un libro fácil de leer, pero yo sí creo que con lo que me gustaría que se quedaran es con la empatía. Con entendimiento y sobre todo con contexto, con los datos para poder entender, asimilar este tipo de temas y no posicionarse en uno de los extremos, porque justo lo que trata este libro es de poner demasiado contexto en todo lo que está pasando y que no sea una salida fácil decir estoy en contra del presidente, a favor del presidente, estoy en contra de las mujeres o a favor de las mujeres, sino más bien poniendo todo en dimensión. Claro. A ver, Nayeli, después de haber coordinado esto, leído con atención estas cifras, estas historias, la historia de Fátima, por ejemplo, la forma en la que está narrada desde el inicio es dolorosísima, pero también contando con el empuje del movimiento feminista, ¿crees que hay una esperanza? Sí, completamente. Justo el capítulo de feminicidios, Justicia Ciega, que escribe Valeria Durán, antecede al que escribe Laura Castellanos, que es Que tiembla el Estado. Y justo está puesto para que después de que el corazón se nos hizo añicos con ese capítulo de feminicidios, venga la esperanza. Y la esperanza vista en todos sus matices también. Que estas movilizaciones que hemos visto de las mujeres en el mundo, pero en específico en México en los últimos 3 años, son esperanza de ver a jóvenes cada vez más pequeñas, ¿no? Empezando a tomar las calles, pero también reclamando sus espacios y sus derechos. Y por supuesto que hay temas polémicos en hasta dónde se hace la manifestación, ¿no? Y también este reclamo siempre de griten quedito, ¿no? Pero no sean muy incómodas. No sean muy incómodas, ¿no? La pared, ¿no? Los monumentos. Entonces, en ese capítulo se habla también de eso, no justificando, no romantizando,
sino nuevamente poniendo en contexto, ¿no? ¿Por qué las mujeres están poniendo el cuerpo como una manifestación política, a final de cuentas, ¿no? Y por eso vemos estas cosas en las manifestaciones. Mexicanas en pie de lucha, ya está en todas las librerías, también Ya está en su versión digital, me imagino. Exactamente, sí, bueno, en el día de arranque, digamos, de la promoción con la columna de Penilei, nos fuimos a los más vendidos en Amazon ¡Wow! en un día. Felicidades. Entonces, bueno, pues ojalá que sigan leyéndonos, porque de verdad que son de esas lecturas que nos hacen falta en medio de tanto ruido. Muchas gracias por la visita. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues habrá que leerlo, ¿no? Habrá que